Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Feliz sábado y muy buenos días a todos. Aquí, Cinéfilo Cofrade, en un directo más para Twitch, directo que posteriormente se subirá al canal en YouTube y se difundirá por cada una de nuestras redes sociales. Hoy estamos aquí para hablar y comentar una experiencia que me encantó y que disfruté anoche en las salas de cine y que fue una maratón de las dos partes, las dos entregas de la película de Un lugar tranquilo, A Quiet Place, como se la conoce. Una película que se estrenó en 2017-2018, si no me equivoco, y que un montón de personas me habían dado tabarra con verla, verla, que te va a gustar. Es una peli que está muy bien. Ha habido muchos intentos de y amagos de verla, pero por una cosa o por otra no la he acabado viendo. Y cuando me comentaron de que se iba a estrenar esta segunda parte y que se estrenó ayer en los cines, ayer viernes 11 de junio se estrenó la segunda parte en los cines, pues se aprovechó para estrenar la segunda poniendo primero la primera parte. Así que aproveché y vimos en maratón las dos entregas de esta película, que es escrita y dirigida. Vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar evidentemente de la primera parte. Hay que tener en cuenta que esta peli de Un lugar tranquilo es escrita y dirigida, si no me equivoco, por John Krasinski, que muchos lo recordaréis como uno de los principales protagonistas de la sitcom The Office. Esa es la que salía Steve Carell, que es muy simpática. Yo nunca la he llegado a ver, pero sí que me suena. Y bueno, y tenemos también a Emily Blunt en el... Perdona un momentito. Mm, ya está. Un pequeño... Que he visto una cosa que me ha descuadrado un poco. Bueno, Un lugar tranquilo, A Quiet Place, es una película que es dirigida por y protagonizada por John Krasinski, y también junto a este actor y director tenemos a Emily Blunt, que los dos actúan fantásticamente. También actúa de maravilla los hijos, especialmente el personaje de Millicent Simmons, que es esta hija sordamuda que habla y se comunican por señas. Pero bueno, a ver, evidentemente se comunican por señas todo porque la premisa de la película es muy sencilla, y una cosa por la que me gustó y me encantó es que me parece muy original, puesto que aquí no hay apenas líneas ni diálogo apenas, porque no hay que hacer ruido, todo tiene que estar en silencio, porque la premisa de la película es que nos presenta un mundo apocalíptico en el que hay unos seres monstruosos que son unos alienígenas que son ciegos, pero se guían por el oído, tienen un oído muy fino y muy agudo, es decir, cualquier mínimo sonido, aunque sea un susurro, lo oyen. ¿Y qué es lo que tiene esta película? Que una cosa por la que me ha ganado mucho es que, aparte de que me parezca original, es esa tensión constante del no hacer ruido, de a lo mejor me he caído o me he herido o algo y no puedo ni gritar porque me duele o cosa de esas, porque es que con el mínimo sonido estos bichos aparecen y te matan. Unos bichos
por el diseño que tiene a la hora de andar. No sé por qué me recordaba un poco a los mutos de la primera película de Godzilla, del Monsterverse. Y también lo que son las caras me recordaba mucho un poco a lo que es uno de los simbiontes de Spider-Man, pero más bien me recordaba mucho más a los leakers del Resident Evil 2. Pero bueno, el caso es que estos bichos tienen un oído muy bueno y cualquier mínimo ruido, pues del tirón atacan y matan a saco, arrasan. La película comienza con esta familia, con el matrimonio de los personajes interpretados por John Krasinski y Emily Blunt. Tienen 3 hijos y el pequeño de ellos, ¿qué pasa? Es un mundo apocalíptico, está todo abandonado, todo muy de... A ver, cuando digo desértico no me refiero de que sea desértico, sino de que está desierto, es decir, que no hay ni un alma, evidentemente porque muchos o murieron o se escondieron. Esta familia que va andando siempre descalzos, nunca llevan zapatos, por tal de que el ruido de los zapatos o zapatillas o cualquier tipo de calzado sea mínimo y justo para que se entere uno de estos bichos y del tirón vayan a atacar. Pues bien, la película arranca que entran como una especie de supermercado y cogen lo típico, provisiones, que si medicinas, algo que encuentre de comida y todo eso. ¿Qué ocurre? El niño más pequeño, evidentemente esto tiene spoilers. Si habéis visto la peli, pues adelante. Si no la habéis visto y no queréis comeros spoilers, pues os recomendaría que salgáis del directo. Pero si no es así, o básicamente os da igual comeros spoilers, pues quedaos. Pues bien, esta familia, así es como arranca esta primera entrega de Un lugar tranquilo. Y vemos que esta familia entra, es este matrimonio y los 3 hijos, pero ahora el más pequeño de ellos se fascina con un cohete, con un juguete de un cohete de estos espaciales de la NASA. Pues bien, ¿qué ocurre? Como evidentemente hace ruido, pues a través de señas, porque aquí apenas hablan, si hablan es nada más que 2 o 3 frases y ya está. Aquí se comunican con señas, que evidentemente se subtitula por debajo, y le dice que no, que el sonido, el padre le dice a este pequeño que el sonido del, del juguete es un sonido muy alto que puede atraer muchísimo a estos seres. Así que le quita las pilas, pero la hermana, viendo que el padre no le deja que se lo lleve, la hermana se lo da, le da el juguete pero sin las pilas. ¿Cuál es el fallo? El niño pequeño ve las 2 pilas ahí y las coge. ¿Qué es lo malo? Que cuando van por un puente, camino de su casa, de su hogar, pues el niño, las cosas de los niños, pues enciende ese juguete, sabe que viene el bicho a por su hijo y por mucho que corra, vemos que se lo lleva el bicho. El alien, el ser este, se lleva a ese niño y lo mata, devora o lo que sea. Vemos que pasan varios días. Vemos que su esposa, el personaje de Emily Blunt, está esperando otro hijo. Aún así, tenemos, a ver, conflicto, a ver, no conflicto malo entre los familiares porque todos se quieren y se aprecian, pero sí que es cierto que se nota como el reconcome y el remordimiento de, por ejemplo, en el caso de la hermana, que se siente culpable porque si no hubiera, lo típico, si no le hubiera dado el juguete a mi hermano estaría vivo o cosa de esa. También se siente muy mal, evidentemente, la madre, el padre, el hermano y todo eso. Y en este aspecto,
El resto de la película va a ser la familia en la casa, saliendo para ir a lo mejor a lo que es el pueblo para coger provisiones o al río para pescar o hacerse con provisiones, alimentos. Están que no hay apenas nadie por allí. Pero se denota que hay supervivientes porque cuando enciende en lo alto de esa torre donde se guarda el grano, pues siempre suelen poner como una especie de hoguera y se ve lo que es en el horizonte de esa zona. Se ven que se van encendiendo más hogueras. Que sí, mente de friki total. Cuando yo veía eso, mi mente era, hostia, las almenaras de Minas Tirith en el retorno del rey. Pero no. Dejando eso a un lado, eso nos indica de que hay más supervivientes, pero evidentemente están todos escondidos o confinados por miedo a salir, porque como he dicho, cualquier mínimo ruido que escuchen estos seres, pues ya del tirón atacan. Llegamos a escenas muy tensas, como por ejemplo cuando el padre, el personaje de Krasinski, se va con su hijo, pues van al río para pescar algo, se meten detrás de una catarata y empiezan a gritar porque el sonido del río y de la catarata pues oculta el sonido de su habla, de sus gritos y todo eso, y aprovechan para desahogarse un poco. A lo cual tenemos una escena bastante tensa que al volver ven que se encuentra con un hombre que le acaban de matar a su esposa y ahora el personaje de Krasinski lo mira y le hace el típico gesto de esta película siempre va a ser esto, el silencio. ¿Qué ocurre? Este hombre le han matado y le han arrebatado a su esposa y ya le da igual todo, así que por mucho que Krasinski y su hijo les pida que no hable, que no haga ruido, pues el hombre grita para atraer a estos bichos y se lo cargan. Después tenemos lo típico, escena entre la familia y todas esas cosas, y llega el momento más de tensión y más angustioso, o de los más angustiosos que yo he pasado, porque yo hacía mucho tiempo que no me sentía tenso o incómodo viendo una película. No en el mal sentido, sino en el sentido de, a ver, teniendo en cuenta la temática que aborda esta película, pues juega muy a favor. Pero de todas formas, el momento más tenso es lo que estáis viendo aquí, en justo a, ahí, lo que es la foto que estoy usando, el cartel que estoy usando en el directo. Esa es para mí la escena que más mal lo he pasado viéndola anoche. Porque, evidentemente, el personaje de la madre, de Emily Blunt, pues está embarazada y empieza a romper aguas. Empieza a romper aguas y ¿qué ocurre? La tensión de que ahora mismo está sola, porque hay que tener en cuenta que el padre con su hijo habían ido por aquí y la hija, sintiéndose culpable por lo que le pasó a su hermano pequeño hace tiempo, pues va a una cruz, como si fuera una especie de tumba, en ese puente que es donde justo lo asesinó ese alien, y luego volver. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelven están las luces rojas. Las luces rojas es como una indicación de que hay bichos, de que hay estos seres por esa zona. Pero la tensión es que Emily Blunt, o sea, el personaje de la madre, está rompiendo aguas. Encima se clava, porque ellos donde viven y donde se suelen esconder es en un sótano, pues un clavo que sobresale se lo clava en todo el pie y no puede gritar. Evidentemente se venda la herida y todo eso, pero después no sabe a dónde ir, está rompiendo aguas y, vamos, dar a luz sin poder gritar y sin poder hacer ruido.
Así que lo que hace es que después de intentar dar esquinazo a uno de estos bichos que se han colado ahí, pues la madre va hacia la bañera y se posiciona para dar a luz. Y evidentemente ahí yo estuve súper tenso e incómodo porque es que el sonido, la música de Beltrami, la tensión de estos llegando para socorrer a la madre, pero que no pueden entrar del todo porque están por ahí los bichos. Que si el niño que se va por ahí para dar esquinazo o atraer, no sé lo que hará. Y evidentemente, uno de los planos fantásticos de la película es el personaje de la madre en la bañera, ya empezando a punto de dar a luz, y vemos al fondo en la escalera la sombra de este extraño ser que la está persiguiendo. Pero el esposo, el padre, lo que hace es usar la táctica de los cohetes. Y haciendo los cohetes mucho ruido, eso hace que los aliens estos pues salgan de la casa y vayan afuera, se metan por medio de los campos de maíz. Que por cierto, un pequeño apunte, y es que el lugar en el que viven, cuando se meten por dentro de lo que es este campo de maíz y esas cosas, me recordó muchísimo, habiendo alienígena de por medio, no exactamente igual, pero no sé por qué, me recordaba bastante a la película de Señales de Shyamalan. Ya sabéis, esa de Mel Gibson y Joaquin Phoenix, de las famosas señales en el campo de trigo. Pero bueno, estamos hablando de un lugar tranquilo, no de señales. Ya haré un directo hablando de esa película de Shyamalan. Bien, pues el momento en el que están saltando los cohetes, pues aprovecha la madre, el personaje de Emily Blunt, aprovecha para soltar un buen grito para desahogarse y poder dar a luz, aprovechando todo el ruido de los cohetes, que eso hace que los bichos no estén cerca de ella. Una vez que ha pasado esto, su esposo, el personaje de Krasinski, pues se mete en la casa, va a buscarla en la bañera, se cree por un momento que la ha perdido, pero después de un sustillo, pues vemos que estaba escondida como, no sé si era, creo que era una placa ducha, si no me equivoco, pero bueno, el caso, que abre y está ahí ya con su hijo recién nacido. Después de todo esto, pues se recomponen un poco, vuelven al sótano de enero, que es donde están viviendo. Pero ¿qué ocurre? Que tanto el hijo como la hija mayor no están ahí, sino que estaban en lo alto del granero. Del granero no, perdón, de la torre esa donde se guarda y almacena el maíz. Pues ¿qué ocurre? Después de una escena de tensión en la que caen y el ruido atrae a los bichos, pues vemos que el padre va, el personaje de John Krasinski va a rescatarlos, a recuperarlos. Pero ¿qué ocurre? Los encuentra, pero por ahí están estos seres y en un último intento de desesperación por salvar a sus hijos, pues digamos que el padre, que el personaje de Krasinski, pues se sacrifica, deja de estar en silencio y suelta un fuerte grito para atraer al, al alien este, que lo mata, pero a la vez da oportunidad a sus dos hijos para que vuelvan y regresen. Después de esta escena trágica, pues tenemos lo que viene a ser el clímax, en la que el padre estaba investigando y usando la frecuencia, su hija, que es sordomuda, pues el padre le entrega como una especie de, como si fuera una especie de pinganillo o auricular de esto, y al parecer descubren el punto débil de estos seres, que es que si pone muy alta frecuencia, pues eso hace bastante daño
a estos alienígenas, lo cual, al ser ese su punto débil, les da la oportunidad de poder arrematarlos, ya sea disparándole o pegándole con lo primero que veas que lo pueda inmovilizar. ¿Y qué ocurre? Si esto funciona con un solo pinganillo, ¿qué ocurre si lo pegas? No sin antes ponerle una máscara para que pueda, que va conectada evidentemente a una bombona de estas de aire, para que el pequeño pueda respirar. Pido disculpas porque por conexión inalámbrica, la dichosa conexión, se ha caído el directo. He retomado lo más rápido que he podido. Espero que podáis disculparme, pero las cosas del directo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, como iba diciendo, estamos ya en el clímax de la película y tenemos que ya han descubierto cuál es el punto débil y lo que evidentemente es que una vez descubierto su punto débil, pues la hija lo utiliza para debilitar a este alienígena que les estaba persiguiendo. Lo que la madre aprovecha para arrematarlo con un buen escopetazo. Y la película termina así, del tirón de un corte, con la hija mirando a su madre y esta cargando la escopeta. Y aquí termina Un lugar tranquilo, la primera parte. La película me ha gustado, me gustó mucho en el contexto de que es una premisa muy sencilla, pero a la vez bastante original, con esto de que no puedes hacer absolutamente ningún ruido, no puedes hacer ningún tipo de ruido. Pero bueno, es continuista, no es lo típico de hay una primera parte y una segunda parte, no, es continuista, podría ser una misma película dividida en dos, porque ahora tenemos esta... Un momentito, un segundito de nada, porque ahora mismo tenemos esta... Un segundito. Ahora tendríamos esta, Un lugar tranquilo 2, la segunda parte. Aquí en la segunda lo que tenemos es que, vamos, ahí el título lo está diciendo, el subtítulo lo está diciendo, el silencio ya no es suficiente. Aquí en esta película lo que tenemos es que empieza con un flashback de cuando empezó todo esto. Que otra cosa que pasaba en la una que se me ha olvidado comentar es que teníamos que ponía día 1 o día 2 o día 3 o día 4 o día 5. Espera un segundito. Tenemos que en la anterior película tenemos día 1, día 2, día 3, día 4, día... Es decir, número de días. Y aquí empezamos directamente con el día 1. ¿Qué es el día 1? Pues el día 1 es cuando comienza todo esto. Tenemos que esta familia protagonista pues están, que van a ver un partido de béisbol de su hijo. Todo bien, todo correcto. Hasta que vemos que todo el mundo de repente se queda mirando al cielo y ven que está cayendo algo. Evidentemente es la nave, flota o lo que demonios sea de estos extraterrestres. Y empieza a cundir el caos en la ciudad cuando empiezan a atacar a mansalva a todo y cada uno de los habitantes. Y aquí brevemente tenemos a este personaje
interpretado por Cillian Murphy, que será el coprotagonista de esta nueva entrega, que es un viejo amigo del personaje de Krasinski, que como sabéis se sacrificó en la primera parte para salvar a sus hijos, y que será un personaje muy importante en esta película. Pues bien, después de este flashback, ante todo pedir disculpas por el temita del directo, no sé qué demonio le está pasando hoy a la red inalámbrica, pero parece que está graciosita hoy. Así que os pido que por favor que me disculpéis, son las cosas del directo que le vamos a hacer. Pero bueno, pasa que volvemos de nuevo a la actualidad, es decir, justo a donde se había quedado la primera parte, que es que ya habían descubierto el punto débil, habían matado a ese alienígena en el sótano y vemos que Emily, el personaje de Emily Blunt, con sus hijos y su recién nacido, pues abandonan la casa y se van marchando en busca de ayuda y llegan como una especie de fábrica abandonada o algo así, en la que vemos que hay puestas como trampas, es decir, hay alguien atrincherado ahí, vemos la mira de un francotirador que está siguiendo a esta familia y tenemos una escena que a mí, bueno, aparte de que sea un uff, pero es una escena bastante tensa porque no puede hacer ruido, no puede gritar ni nada, pero ¿qué ocurre? Que el hijo mayor pisa una trampa de estas para conejos, una trampa de estas, y evidentemente al son muchísimo, pues el hijo no puede evitar el hartarse de gritar. Intenta contenerse porque duele mucho, pero no para de gritar y eso acaba atrayendo a a otro de estos seres. ¿Qué ocurre? Como ya conocen su punto débil, pues la hermana del tirón coge el pinganillo y lo pega a lo que es el micro y el altavoz para que así se debilite el extraterrestre y su madre pues se lo carga con un escopetazo bien limpio. Se mete en la fábrica y aquí tenemos al personaje de Cillian Murphy que estaba ahí atrincherado y les ofrece refugio pero por una noche porque no quiere que aceptar ayuda ni nada de eso, pero sí que he visto de cómo habían acabado con ese ser. Empiezan a charlar un poco en esta segunda parte, a diferencia de la primera entrega, aquí sí hay más diálogos, porque también es cierto que aquí tenemos más personajes, pero ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a hablar, a comentar lo que pasó, el personaje interpretado por Cillian Murphy pues perdió a sus hijos, su esposa enfermó y cuando no podían estar en la casa se fueron a esa fábrica y hasta el punto de que su esposa ya enferma murió. Pero bueno, pasan la noche y al día siguiente, como la niña, la hija, descubre que hay muy cerca una isla en la que hay una emisora de radio, todo esto porque suena el billón de sí, que lo escuchan en la radio y se quedan impresionados porque desde que ocurrió todo no se escucha nada en la radio. Pues bien, pues la hija quiere, como su padre hubiera hecho también, acercarse a esa isla para aprovechar la emisión de la antena de radio de esa isla para crear un buen alcance de forma que pudiera debilitar a todos los alienígenas estos que hubieran en la zona. Evidentemente el hermano dice que no lo haga, que es una mala idea, que no sé qué, no sé cuánto, es lo que papá hubiera querido, lo típico. Le pide que no se vaya, pero evidentemente se va. Su madre, angustiada, le pide al personaje de Cillian Murphy que por favor que la traiga de vuelta, que vaya a recuperarla. Tenemos escenas de tensión de la niña sola
entrando en un vagón de un tren descarrilado, pero un pequeño ruidito que hace, pues atrae a uno de estos seres que casi la liquida, pero por suerte apareció el personaje de Cillian Murphy justo a tiempo para rescatarla. ¿Qué ocurre? Este le dice que no, que volvamos a casa, que te voy a llevar de vuelta, pero al final la niña consigue convencer a este hombre para que la lleve en barco a esa isla, teniendo en cuenta que la cercanía de la misma. A todo esto vamos teniendo escenas de tensión paralelas, como por ejemplo la madre abandona la fábrica para acercarse al pueblo a coger más provisiones, el niño se queda cuidando de su hermano pequeño recién nacido, el personaje de Cillian Murphy y la hija de los personajes de Blanc y Kasinkri pues llegan a un muelle para hacerse con un barco, pero aparecen unas personas súper raras, como muy hostiles, que intentan acabar con el personaje de Cillian Murphy y con la niña, pero se las ingenian para hacer que aparezcan los bichos y maten a todos estos. Lo cual consiguen darles esquinazo y se dirigen a la isla. Llegan a la isla y aquí tenemos una breve aparición de un personaje interpretado por Jimun Husung y les explica que la isla, como supuestamente estos seres no pueden nadar o el agua salada los debilita o algo, yo qué sé, no sé exactamente, pero ¿qué ocurre? Que aprovechan esa ventaja para muchas personas irse a islas que hayan cerca. ¿Qué ocurre? Como cuenta el personaje de Jimun Husung, la gente desesperada, a codazos queriéndose subirse a los barcos y todo. ¿Qué pasa? Gritos, ruido, pues ya te puedes tú imaginar lo que pasaría ahí. Esto lo cuenta, no se muestra. Cuentan el plan de que estos seres se debilitan con una frecuencia que los amarga y quieren utilizar lo que es la emisora de radio de esa isla para poder debilitar todos los que más puedan. Evidentemente, no sabemos cómo, pero llega un barco en el que seguramente estaría escondido alguno de estos bichos y empiezan a atacar esta isla. Paralelamente, tenemos tensión con el personaje de la madre, el de Emily Blunt, volviendo a la fábrica, pero hay por ahí un bicho de por medio, el hermano que está cuidando del recién nacido se mete dentro de ese horno, de ese horno en el que se refugiaban, pero el truco era utilizar una toalla para no quedarse encerrado, pero típico. Cae la cerradura del horno, pero no está la toalla puesta, así que casi se mueren. Yo por un momento me pensé que o el bebé o el hermano mayor o incluso los dos iban a morir, pero por suerte llega el personaje de la madre, llega la madre y se refugian. Pero ¿qué ocurre? Están escondidos, pero se están quedando sin oxígeno. No hay apenas oxígeno en la bombona y se lo tienen que repartir entre los tres. Por suerte, salen y aprovechando que en la isla, después de una masacre, consiguen llegar el personaje de Cillian Murphy y la niña a la emisora de radio, pues aprovecha la frecuencia de la emisora de radio y que le llega al hermano que estaba refugiado en el horno y del tirón la pone así hacia el bicho para que les deje en paz. Y ahí, en cuanto a tema de dirección, estuvo muy bien dirigido eso de intercalar los paralelismos. Es decir, por ejemplo, si uno estaba ahogándose o asfixiándose dentro del horno, pues el personaje de Cillian Murphy estaba casi ahogándose en el agua porque lo habían enganchado con unas redes
para atraer a los bichos. Me estoy refiriendo a la escena de los personajes estos raros del muelle. La hija, que ya ha debilitado al bicho, pues coge como una especie de palo para darle un golpe de gracia al extraterrestre este, y a la misma vez su hermano está en la fábrica abandonada cogiendo una pistola para disparar a este alienígena. El caso es que gracias a esto lo consiguen y aquí se termina la película. No exactamente igual, pero la primera me ha gustado muchísimo en cuanto a tensión y la segunda tiene más acción. En ese aspecto me ha recordado a las dos primeras entregas de Alien o incluso Terminator. Es decir, yo siempre he dicho que una cosa que Alien y Terminator tienen en común es que las mejores partes son las dos primeras y que una se centra más en el thriller y en la tensión y otra más en la acción. Por ejemplo, en Terminator es no llegar al punto de terror, pero sí ese thriller de alguien que te está persiguiendo todo el tiempo. Que también sucede en la 2, sí, pero en la 2 hay mucha más acción. En la primera tenemos más tensión con eso de que alguien persigue a la protagonista solamente para matarla. En el caso de Alien, me recuerda en el sentido de que tenemos en la primera un solo escenario y mucha tensión, más tirando al horror, mientras que la segunda parte es con sus dosis de terror, pero tirando más a la acción. Pues con Un lugar tranquilo me sucede más o menos lo mismo. La primera película tenemos un solo, aunque veamos que sí el puente, que sí el pueblo este, pero tenemos mayoritariamente un mismo escenario, que es la casa donde vive esta familia protagonista. En el caso de... Joder, lo diré. En el caso de la segunda, por ejemplo, tenemos ya más escenarios. Ya no estamos en la casa, estamos primero que si la fábrica, después que si vamos al muelle, que si después a la isla. Es decir, que hay un poco de más escenarios. Por eso he dicho que me recuerda bastante, en este aspecto me recuerda bastante a las dos primeras entregas de Alien, en el sentido de que en la primera tenemos un único escenario y un único puñado de personajes. Tenemos como protagonista solamente una familia, la que está ahí. Por ejemplo, en la segunda tenemos que si el Cillian Murphy, que si tenemos los de los tíos estos raros del muelle, que si los que pudieron llegar en barco a la isla. Hay más diálogo también, evidentemente, al aparecer más personajes. Y evidentemente, yo creo que es de cajón de que va a haber una tercera parte, porque al igual que sucede con la primera, el final de la segunda es muy de, venga, corta aquí. Es tanto la hija como el hijo de Krasinski y Blanc han matado paralelamente en distintos escenarios a dos seres de estos que los han debilitado gracias a estas frecuencias, y ahí se acaba la película. Y yo pensé, si se ve que la madre con su hijo y el recién nacido van a la isla, se reencuentran y eso, podría terminar ahí, sí. Pero a mí me da a entender de que lo han dejado así para hacer una segunda parte, una tercera parte que ya está más que confirmada. También hay confirmado un spin-off. ¿Cómo se hará? No lo sé, pero de momento decir que me ha gustado mucho esta experiencia, me ha gustado mucho esta maratón. También os quiero pedir disculpas porque no sé qué ha pasado, pero se ha caído el directo un par de veces y he tenido que empezar de nuevo, así que por favor disculpadme, pero estas son las cosas del directo, que muchas veces sabéis cómo va, que se cae por culpa de la red, que la red inalámbrica, al menos en mi caso, hay días que está de buen humor y días que no. Pero bueno, el caso, que recomiendo muchísimo estas dos películas. La primera es la que se lleva más la parte de tensión y de terror, que la segunda también lo tiene, sí, pero la segunda ya tenemos más acción. Así que yo recomiendo las dos. Y si lo hacéis como la vi ayer, además como las dos películas no son muy largas,
creo que ambas duran sobre la hora y media más o menos, no son muy largas y son cortitas, pues te las puedes ver si quieres de pasada. Yo creo que por eso me ha gustado también muchísimo, sino porque no ha sido un veo la uno y ahora no veo nada más, no. Veo la uno y después del tirón la 2. Perfectamente podría ser una misma película, con la única diferencia de que habría cambio total entre cómo acaba la primera y cómo suceden los actos de la segunda. Espero que os haya gustado. Ya sé que lo he dicho antes, pero vuelvo a reiterar mis disculpas por la red, porque se ha caído un par de veces el directo, pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo directo. Que tengáis un muy feliz sábado y recomiendo muchísimo estas películas, pero recordad, esto es como cada crítica que hago, es personal y subjetiva. Es lo que me ha parecido a mí, que habrá gente que le guste y gente que no. Yo digo y yo comento y comparto con ustedes lo que pienso. Si estáis de acuerdo conmigo, bien, puesto que cada persona tiene que tener su criterio y su propio gusto, porque en el plato de los gustos y en el libro de los gustos no hay ni nada escrito ni nada servido. Un fuerte abrazo y cuidaos muchísimo. Nos vemos en un próximo directo.